Bueno, 210 personas estáis ya con nosotros. Muchas gracias por seguirnos. Y sí, mientras vais entrando, vamos a ir empezando para poder disfrutar cuanto antes de la sesión de hoy. Bueno, buenos días a todos. Soy Desiree García, algunos ya me conocéis. Estamos en Generación Sabia, somos un proyecto impulsado por Fundación Endesa en colaboración con Fundación Más Humano. Me acompaña mi compañera Carla Gesto, las dos somos de Fundación Más Humano. Y daros las gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Formación Sabia. Algunos ya nos habéis acompañado en anteriores, pero para los que sois nuevos, pues bienvenidos en esta primera formación del año 2022. En esta primera sesión nos acompañan unos colaboradores de lujo. Ellos son Right Management, que forman parte de Talent Solutions del grupo Manpower. Nos acompaña Miriam Arribas y acaban de llegar a Sabia hace un par de meses. Seguramente les visteis también en el evento Sabia, los que pudisteis asistir en noviembre, hace poquito. Ellos cuentan con más de 40 años de experiencia en la implementación de estrategias globales de talento y de desarrollo de carrera profesional. Sus soluciones están basadas en el conocimiento y están diseñadas para ayudar a las empresas a desarrollar plantillas eficaces mediante la mejora, el desarrollo, el acompañamiento y la redefinición de las carreras de su talento interno. Podréis ver su recurso dentro del buscador senior, de la parte de impacto del Camino Sabia, y podréis consultar todas sus ofertas de empleo, segmentadas además para talento senior, executive, etc. Nos acompaña Miriam Arribas, que es experta en servicios de consultoría de recursos humanos, con más de 18 años de experiencia en la dirección de proyectos de transición de carrera y gestión del talento a las organizaciones, y actualmente es directora de proyectos en Right Management de Talent Solutions, como os decía, de Manpower Group. Miriam cuenta con una amplia experiencia en mercado laboral y transformación multisectorial, desarrollada en la dirección de los principales procesos de cambio organizacional de compañías nacionales y multinacionales. Además, Miriam es especialista de carreras profesionales y branding personal de networking y mercado laboral. Esta mañana, no sé si habéis podido ver, pero han vuelto a salir los nuevos datos de la EPA del cuarto trimestre de 2021. Y a pesar de que ha habido una bajada en lo que es el desempleo senior, la realidad es que seguimos estando en esos 930.000 desempleados senior en España, con lo cual aún tenemos mucho trabajo que hacer, mucha visibilidad que dar al problema del edadismo, y esperamos que entre todos poder cambiar las cosas y seguir impulsando el movimiento social, ¿no? Y nuestros objetivos que damos dentro de Sabia. En este año 2022, para los que estáis con nosotros desde el principio, desde hace unos meses, sabéis que hemos hecho mucha labor y hemos ofrecido muchos recursos de acompañamiento, orientación, y este año, como una de las principales novedades, vamos a implementar un nuevo servicio de intermediación laboral. En un par de días recibiréis una encuesta de Sabia en la que os vamos a preguntar algunas cosas básicas sobre vuestro perfil, sobre en qué situación estáis, si tenéis intención de reincorporaros al mercado de trabajo, y sobre todo si queréis formar parte de este servicio nuevo de intermediación laboral, en el que vamos a tener a una persona ayudándoos con los currículums, con los perfiles, etcétera. También vamos a estar identificando vacantes y poniendo en contacto empresas con talento, con lo cual en los próximos días recibiréis esta información, y lo que queremos es, a través de estos servicios y con la ayuda de colaboradores como Right Management de Manpower, es lograr que os reincorporéis al mercado de trabajo en el formato que elijáis, ya sea cuenta ajena, cuenta propia o emprendiendo, pero lo que buscamos es que tengáis toda la información posible para que volváis de nuevo a formar parte del mercado de trabajo. Y no me quiero enrollar más, quiero dar paso a Miriam Arribas, que tiene una presentación y una sesión informativa muy, muy buena y muy adecuada para arrancar el año 2022, para que nos pongamos todas las pilas, nos llenemos de energía y nos pongamos como objetivo esa reincorporación al mercado de trabajo. Entonces, creo que tendrá el micro silenciado, Miriam, si no sé si te lo puedes abrir, te lo abrimos nosotras. Creo que está. ¿Me escucháis Ahí bien? está. Venga, perfecto. Bueno, en cualquier momento levantadme la mano si pierdo audio o lo que sea, porque bueno, pues para mí es un privilegio, de verdad, y muy, muy agradecida además a
a todas esas personas que están conectadas. Prefiero no ver el número porque si no, este entorno virtual a veces da un poquito de vértigo. Y bueno, pues la verdad, muy agradecida de poder participar, de poder compartir nuestra experiencia. Al final somos expertos en transición de carreras y llevamos muchos años acompañando a personas muy parecidas a las que están conectadas hoy. Yo al final he hecho un poco la vista atrás y en esa presentación que has hecho no es que tenga más de 18 años, es que este año son mis 20 años dedicada a una profesión que realmente me encanta y donde creo que al final el propósito de todos nosotros es ayudar y ser capaces, ¿no?, de mejorar el entorno. Pero también soy una persona tremendamente positiva y bueno, pues en mi bagaje y en mi trayectoria, al final estamos en un momento dulce y de verdad comparto todos estos datos, vamos a revisar todo lo que ha sido tendencias y bueno, pues un poco hacia dónde vamos, pero el punto de partida de este 2022 es muy diferente al que hemos vivido en otros entornos o coyunturas económicas y afortunadamente, aunque ese camino de visibilización, como decías, Desiré, es tan importante y nosotros trabajamos mucho con los clientes para que sepan poner en valor la experiencia y ayudamos a que ese talento senior tengan el espacio que se merece y yo misma ya soy una senior este año, entro en mis 45, con lo cual, bueno, pues un privilegio el poder hablar y compartir este espacio de tiempo sobre un tema que al final nos interesa y nos preocupa a todos. Dentro de Manpower Group, además, la parte de Right Management, que es a la que yo pertenezco, convivimos y compartimos conocimiento con el resto de líneas de negocio, con lo cual tenemos un conocimiento muy profundo del mercado, tanto por esa parte de selección, muchas de las marcas que veis en la diapositiva inicial, pues las conocéis, porque al final somos uno de los grandes empleadores a nivel nacional e internacional. Y al final lo que tenemos es muchísima experiencia en la parte de selección, desde líneas de Manpower, Experis, que son líneas especializadas, específicas, Talent Solutions, equipos dedicados además en empresas, y luego a través de otras entidades como el Human Age Institute, que al final está contribuyendo y viendo cuáles son esas tendencias, y nosotros mismos como Talent Solutions estamos especializados en esa parte de conexión del talento con las necesidades de las compañías. Pero quizá en los últimos 10 años han sido tremendamente importantes en la economía y en el mercado español y al final nosotros hemos sido testigos tanto por esa presencia internacional como por lo que ha sucedido a nivel local. Pero bueno, queríamos compartir un poco algunos de los datos más relevantes y que tengáis esa visión de quiénes somos Manpower Group y en el caso de Right Management tenemos esa especialización sobre todo en programas de transición de carrera, pero también en todo lo que son soluciones del talento. Al final la economía es un movimiento cíclico y nosotros al final nuestra especialización es el acompañar a esas organizaciones en entender y en cómo pueden movilizar o agilizar el talento que necesitan para cada momento y por otro lado nuestros verdaderos clientes siempre son nuestros candidatos, las personas a las que acompañamos y donde esperamos que parte de los consejos y de la experiencia que podamos compartir hoy sean de relevancia para todas las personas que estáis en la búsqueda y que soy muy consciente de lo difícil que es y de lo complejo. Pero, insisto, que al final estamos en un momento dulce y hay que centrarse en las ventajas y eso es uno de los primeros tips que siempre he dado a personas con talento senior. Al final la edad es algo que no podemos cambiar, pero sí podemos aprender a poner en valor esa experiencia y al final ser capaces de destacar en los procesos por lo que aportamos, no por lo que nos falta. También un poco a nivel de datos, pues que sepáis que Right Management ahora mismo interviene en parte de los grandes procesos de reorganización, reestructuración y adicionalmente pues acompaña a un alto volumen de organizaciones y conmigo en primera persona yo ahora mismo dirijo esos proyectos y al final toda la información más allá de los datos de los estudios también es lo que vivimos en el día a día a través de las personas a las que acompañamos, el equipo
de consultores que dirijo y por otro lado los clientes, ¿no? O las empresas que están contratando y que esa intermediación también es una parte muy activa de nuestro trabajo. Pero bueno, dicho esto y por meternos de lleno en la presentación, realmente la era del talento senior, hay una primera parte que además habréis visto publicados tanto en los estudios que ha compartido Manpower Group en estas últimas semanas como a nivel global han aparecido muchísimos estudios. Al final hay un componente demográfico, o sea, estamos en un momento donde si comparamos cuál era la población activa en 1977 mayor de 45 años, estábamos en un 37%, con lo cual la incorporación al mercado y el avance de los profesionales del baby boomer lo que ha propiciado es que en 2019 esa incorporación al mercado laboral, o si viéramos la población activa mayor de 45 años en ese punto del 2019, pasó a ese 46%, es decir, que del 37% que suponía en 1977 al 46%, significa que el indicador demográfico es nuestro primer punto de referencia y además estamos en un país donde desgraciadamente, ¿no?, nuestra población envejece, con lo cual estos datos solamente pueden ir creciendo y a medida que va pasando el tiempo, pues es cierto que ese rango de edad realmente muchas veces nunca sabemos, ¿no?, dónde poner el límite. Se puso ese punto de partida a los 45, cosa que ahora mismo es todo como mucho más líquido. Realmente un profesional a sus 45 años, o yo misma que me quedan unas semanas para cumplirlos, creo que es el momento donde más esplendor tenemos cualquier profesional, porque llegas a ese punto de maestría y donde realmente puedes empezar a disfrutar de muchas de las cosas que mientras aprendes es mucho más complicado. Pero bueno, básicamente, por poner ese punto de partida, tenemos el auge del talento senior, viene dado fundamentalmente por esa parte de expansión demográfica. El fin de la crisis financiera, nuestra anterior crisis, fue tremendamente dura para el talento senior y además ocurrieron cosas en el mercado que dejaron una huella muy difícil de recuperar y que ahora también por eso estamos en ese momento dulce, donde después de la anterior crisis, donde hubo no solamente una destrucción de empleo muy salvaje, sino que además hubo una tendencia a desvalorizar ese talento senior, porque muchas veces había un criterio económico tan predominante que se vinculó la figura de experiencia a ser recursos caros. Con lo cual, realmente se destruyó mucho empleo de personas senior y además la contratación o la poca contratación que había se tendía a sustituir con talento joven, pero bueno, que tampoco les sirvió para hacer ese gran recorrido. Entonces, ese fin y un fin real lo que ha marcado es una nueva era y además porque las propias empresas están en un entorno muy distinto y también el impacto de la crisis lo que hizo es que la competitividad en las empresas ha ido increciendo durante todos estos años y al final esa competitividad y volver a tener un valor añadido concreto en cada una de las áreas de las compañías pasan por capitalizar esa experiencia y ese know-how interno que existe en las organizaciones solamente se preserva con personas que mantienen esa actividad y tienen ese conocimiento. Por supuesto que ahora describimos, ¿no?, esa competitividad, además se combina con un entorno VUCA constante de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, y la multicomplejidad es una palabra que oímos ahora muchísimo, pero la realidad es que al final esa combinación de que tenemos que ser los mejores, que tengamos el mayor valor añadido y además en un entorno que no nos permite planificar a más de 6 meses, 12 meses vista, pues significa que la gente con experiencia ha ido cogiendo cada vez más ese valor y las propias compañías han buscado preservarlo. Claro, esta secuencia además también nos lleva a que estamos también ahora mismo en la era de la falta del talento. Realmente ahora tenemos mucha gente en búsqueda y muchos de los que os conectáis hoy estáis en esa búsqueda de la oportunidad, pero por otro lado las compañías están ahora mismo en una competencia atroz
para atraer el talento y todo lo que son campañas de employer branding y de todo lo que ayude a atraer a los profesionales, pues son ahora mismo una de las batallas y de los caballos de Troya que tienen en todas las organizaciones. Esa consecuencia de un entorno VUCA, de bueno, pues al final esa competitividad constante, de ese trabajar en el corto plazo, significa que la especialización en las posiciones cada vez es mayor y lo que se pide muchas veces son requisitos tan concretos o una experiencia tan concreta, porque precisamente es la única manera de que ese engranaje de competitividad y de incertidumbre funcione en el día a día. Y el motivo, también otro de los motivos del auge, ¿no? Y de por qué se ha ido mermando ese no quiero personas mayores sino al revés, intentar atraer y poder cubrir posiciones, es que los perfiles senior somos más rápidos a la hora de adaptarnos, de poder ponernos en marcha. No se necesita una formación de tanta duración. Realmente el entorno hiperddinámico que nos movemos ahora mismo en diferentes industrias requieren que tengas una integración eficiente, que realmente desde el día que te incorporas a una organización, en cuanto tienes claras las 3-4 cosas más relevantes, en una semana, en 15 días, tú ya estás a pleno rendimiento en la posición para la que te han contratado. Y esto yo creo que ha ido cogiendo peso y fuerza a la hora de tomar decisiones, más allá de que también yo creo que las organizaciones han cogido esa responsabilidad. Nosotros, como uno de los grandes contratadores, somos realmente activos en el que efectivamente la edad no sea un criterio a la hora de seleccionar, sino más el valor y precisamente el que ese profesional tenga una integración rápida es un win-win-win, tanto para nuestros clientes como para el profesional que se incorpora, como para la empresa final que lo incorpora. Y por último, y bueno, pues aquí hemos hecho un poco el detalle, ¿no?, de cuáles son esos motivos, y yo creo que ha habido una confluencia temporal que lo que ha hecho es la tormenta perfecta para que ahora ese talento tenga un encaje mucho mayor y que se han ido rompiendo muchas de las barreras que había previamente, pero quizá uno de los más importantes es la importancia del know-how. El know-how, al final, el qué sabes hacer y cómo lo aplicas rápido y el cómo clonas situaciones, en el fondo, bueno, pues compite de una manera mucho más directa respecto a la titulación, ¿no? Que en el fondo hay ahora mismo en el bloque de personas que estamos en activo, las titulaciones y la formación que tenemos es muchísimo mayor que el de las generaciones anteriores, pero aún así la mayor parte de las organizaciones venden ese know-how, y si tú no eres capaz de preservarlo y de además potenciarlo en tu propuesta de valor, en tu actividad, al final lo que estás perdiendo es constantemente, o estás invirtiendo un tiempo que no tienes y que tus competidores ganarán para crear algo nuevo. Con lo cual, más allá de ese primer marco, y que me parecía relevante, ¿no?, el dar esa visibilidad de por qué ahora, sí que por centrarnos también en los nichos, ¿no?, y qué es lo que ha pasado. Los estudios realizados por Grupo Manpower, al final hemos analizado todos esos datos y esa experiencia que tenemos, además de lo que ha sucedido durante los últimos años. En el caso del 2013 al 2019 ha sido un momento que nos ha permitido testear que efectivamente el auge del talento senior se ha ido además cronificando en determinados sectores, y sobre todo que esa tendencia ascendente es realmente se ha consolidado, no es solamente una punta de lanza de un momento determinado y que puede venir por esa recuperación tras la crisis anterior, sino que realmente analizando lo que ha sucedido desde ese 2013 al 2019, nos damos cuenta que es algo que va a ir creciendo y que además hay sectores que especialmente necesitan nutrirse de esos profesionales. En términos generales, y este gráfico al final
sobre el total de ocupados, el ascenso del talento senior ha sido de más de un 6% y es una tendencia que sigue en creciente. Si nos vamos además a esa parte por sectores, en el ámbito de comercio hablaríamos de un 7%, en servicios a empresas y jurídicos, contables y de gestión también estarían en ese rango de crecimiento anual de ese 7%. En servicios financieros y de seguros, donde además son industrias tremendamente técnicas y que además no es solamente, independientemente de la posición, necesitas tener un conocimiento técnico importante, llegaría hasta el 8%. En ámbitos como servicios de vídeo, sonido, radio, que también tienen ese componente técnico tan importante, sería de un 9%. Energía también mantendría ese rango. Construcción, que también desde ese momento, esa caída de la burbuja, luego ha ido creciendo y ha ido incorporando cada vez más profesionales de más de 45 años, pero sin duda la industria estrella en crecimiento de incorporación de talento senior son la parte de telecomunicaciones y IT. Claro, además el sector de telecomunicaciones y IT acumula una carencia de más de 2 millones de profesionales a nivel europeo, es decir, genera mucho más empleo del que es capaz de cubrir con los profesionales que están y además con el componente de obsolescencia constante, que en el fondo todavía hay muchas tecnologías y muchos puestos de trabajo que ni siquiera están creados, pero que el próximo año, con un recorrido de un año, al final se está creando constantemente roles y tecnologías que propicia esa generación, pero al final ese 12% no solamente se mantiene, sino que además sigue disparado y además, bueno, pues es una industria que hace mucho esfuerzo por intentar adaptar sus requisitos formativos a tener profesionales que están dentro de ese crecimiento demográfico. Así que, al final, nuestra interpretación de este presente es que esa tendencia se ha consolidado y es creciente por también esa guerra, ¿no?, del talento, y en la era en la que estamos, realmente todo este cambio que hemos ido viviendo en los últimos 20 años, yo me considero una persona de las que ha sido testigo, ¿no?, de cómo se han ido transformando sector a sector, momentos donde existe una crisis, pues todavía en este 2022 y desde ese 2019 hasta el año pasado, realmente el COVID fue una crisis que sí que duró o fue mucho más profunda durante el 2020. 2021 se han recuperado los puestos que se destruyeron durante el 2020, pero porque fue una coyuntura absolutamente extraordinaria, pero también es cierto que ha modificado nuestra forma de trabajar e incluso ha dinamizado más el mercado, tanto desde el año pasado y con una perspectiva realmente buena a partir de este 2022. Así que un poco con este primer análisis también ya sectorial, claro, es cómo ha transformado esto y cómo es nuestro punto de partida para 2022. Al final hay una realidad que es, y esa es parte de la proyección y el estudio que hemos hecho de lo que va a suceder durante los años 2022 y 2023, porque realmente esa coyuntura de transformación del mercado, estamos en una nueva revolución industrial, ¿no? Y aquella revolución cambió el mundo del trabajo y ahora estamos en otra que todavía no hay un nombre específico, pero todos estamos siendo parte de esa transformación. Pero claro, esto al final también son datos que tienes que llevar a el terreno, digamos, de, bueno, pues qué país o cuál es la industria de nuestro país. ¿Esto qué significa? Que al final 9 de cada 10 empleos van a estar ligados al sector servicios. Nosotros somos un país donde nuestro núcleo del PIB está muy focalizado en los servicios, por lo tanto tiene mucho sentido que 9 de esos 10 empleos estén conectados con el sector servicios, que pueden ser turismo, hostelería, ocio, sectores relacionados, y además son esos motores de nuestra economía que al final para nosotros bueno, pues son los que sostienen nuestro sistema económico. Al final se estima que esos 400.000 puestos bueno, pues es algo que va a suceder
entre este 2022 y 2023. Los puestos nuevos también, las cifras que manejamos a nivel global, bueno, pues al final vamos a ocupar personas de entre 35 y 66 años, 880.000 nuevos puestos que se van a crear en estos dos ejercicios. Y esto es un dato muy relevante porque al final toda esa coyuntura demográfica, económica, cultural que hemos vivido estos años propicia que esa nueva cobertura de oportunidades además va a estar cada vez predominantemente ocupadas por profesionales con experiencia. La mitad de los puestos que proyectamos que van a generarse se va a requerir de una alta formación y una especialización y, como ya he comentado antes, también estamos en ese punto donde nuestra formación es mucho mejor que la de nuestras generaciones anteriores, pero sobre todo la especialización tiene mucho que ver con la experiencia, no tanto con la formación teórica. Y por supuesto que el impacto de la crisis de COVID ha creado nuevos modelos de trabajo, sobre todo el modelo remoto, el entorno virtual, y hoy es una prueba, ¿no?, de que realmente ya es una realidad el que el teletrabajo ha llegado para quedarse, y hay industrias que realmente han transformado sus modelos productivos por esta crisis. La parte híbrida, además, y el poder hacerlo en la oficina, poder hacerlo en remoto, y adicionalmente muchos profesionales y muchas empresas al final lo que tienen es un modelo colaborativo también de profesionales independientes, donde ese conocimiento y esa especialización no tiene solamente que venir de dentro de las organizaciones, sino también el modelo está mucho más maduro para esas colaboraciones freelance y para esas aportaciones de valor, pudiendo dirigirlo directamente a un sector o a una empresa. Además, también nos va a permitir mejorar la conciliación, ¿no?, que tenemos con el ámbito geográfico, que también la España vacía es algo que nos preocupaba, y esto va a propiciar que, bueno, pues cada vez más podamos desarrollar actividades desde casa, y donde al final una conexión a Internet y simplemente el poder además conciliar mucho mejor nuestra vida personal, pues va a dar oportunidades en zonas donde bueno, pues la tasa de desempleo es mucho menor. Es decir, al final estamos en un punto de partida en 2022 de crecimiento económico, de un mercado maduro para haber avanzado, asumido y adaptado sus modelos a las vivencias y a las experiencias previas, y un entorno flexible y de colaboración que ya está implementado y que ahora mismo estamos un poco en el testeo, ¿no?, de hasta dónde nos puede llevar, sabiendo que esas más o casi 1 millón de empleos que se van a crear en estos dos ejercicios, pues es una oportunidad de oro para que realmente destaquemos y busquemos ese hueco en el mercado. Otro de los análisis, y también, bueno, aterrizando también un poco más el hacia dónde van a ir diferentes sectores, y me gusta también en este punto trasladaros que las oportunidades no es solamente un sector. Al final el sector te orienta sobre qué núcleo de actividad tienen las empresas que va a contratar o que van a estar en una transformación concreta, pero dentro de cada sector hay las posiciones o las funciones. Es decir, al final, si yo tengo un perfil administrativo o tengo un perfil financiero, realmente la industria a la que yo me dirija no es tan relevante. Es más importante qué entornos he vivido, y posiblemente empresas que vienen de un momento de reorganización, de reestructuración, que empiezan a crecer de una manera muy dinámica. Mi aportación de valor es haber estado participando en ese tipo de empresas, no tanto si esas empresas se dedicaban a los seguros, a la banca o se dedican a la energía. Con lo cual, pensemos que el análisis por sectores es una manera de catalogar, pero a nivel personal tenéis que hacer esa doble interpretación de posiblemente va a haber más oportunidades en los sectores que van a incrementar esa posición de aquí a 2030. Pero si mi profesión, mi perfil, mi aportación es transversal, realmente lo único que me indica es
que son sectores mejores para que yo me mueva directamente, aunque no tenga experiencia previa en ellos. Quizás sí que tengo que conectar qué tipos de entornos he vivido durante los últimos años para poder dar un detalle o ejemplos de la capacidad que tengo a la hora de gestionar. Hace muchos años un candidato mío me dijo: hay que saber gestionar mercados al alza y mercados a la baja. Y realmente esa es la diferencia muchas veces, no tanto el sector puro del que vengo. El análisis de sectores, al final, y el cómo va a cambiar el posicionamiento de las contrataciones en profesionales de 45 a 66 años, al final hay algunos sectores que van a incrementar considerablemente más allá de ese punto de partida del 2019 que era ya creciente. A esos sectores crecientes se van a incorporar nuevos sectores que van a necesitar de esos profesionales precisamente porque su perspectiva de crecimiento o su momento de maduración en la transformación, que esto también es muy importante, al final cada sector tiene su momento de transformación y una vez que tú cierras ese ciclo de primera transformación hay otro momento de consolidación o de crecimiento. Con lo cual, por ejemplo, sectores como el primario va a necesitar de ese, primero, cambio generacional, pero a la vez va a necesitar el crecer e incrementar ese posicionamiento. El sector químico y de productos farmacéuticos es uno de los ejemplos de industria que ha cerrado ese ciclo de transformación y que posiblemente en la anterior crisis vivió uno de esos momentos donde cambió roles, organización y ámbitos de competencia, y esta crisis COVID les ha hecho crecer precisamente porque todos, yo creo que no hemos oído nunca hablar tanto de industrias farmacéuticas, incluso yo he trabajado muchísimo en el sector farmacéutico y me sorprende, ¿no?, ver clientes como puede ser Pfizer o como puede ser AstraZeneca, que para mí eran parte de mi día a día y que en mi entorno nadie conocía a lo que se dedicaban, pues realmente la crisis del COVID nos ha hecho poner en la primera línea el conocimiento de la industria, incluso el análisis, ¿no?, de temas que al final eran tremendamente técnicos y muy específicos o endogámicos del propio sector. Pero efectivamente es uno de los sectores de crecimiento y donde además hemos entendido todos mucho más cuál es su valor añadido, cuál es su aportación a nivel de sociedad. La metalurgia, las manufacturas, servicios financieros, servicios domésticos. Es decir, aquí tenéis un poco el listado de cuáles van a ser los sectores que van a incrementar esa posición. Por tanto, para nosotros son foco de empleabilidad y foco de nuevas oportunidades que van a necesitar cubrir y que yo puedo anticiparme para llegar de una manera mucho más directa. Y luego hay sectores que reducen ese crecimiento y a veces tiene también mucho que ver con el tipo de trabajo que se hace. También pensemos que no en todos los casos tiene ese criterio de edadismo, sino que muchas veces es el tipo de trabajo que al final, pues en el caso, por ejemplo, de la parte de comercio, servicios a empresas, transportes, comunicaciones, hostelería o energía, agua y extractivas, que en el fondo son industrias que también están cambiando y están justo ahora en un momento de adaptación y de cambios legislativos, incluso que está afectando a sus estructuras. Pero al final no miremos el sector en sí mismo, insisto, en el cómo me voy a adaptar yo y qué otros sectores puedo explorar para ampliar esa visibilidad. También un poco para que analicemos ese futuro, pues también vamos a vivir desde este año, digamos, desde el 2019 o al 2030, que es hacia donde hemos hecho la proyección, también hay un momento de convivencia generacional donde los perfiles menores de 45 se van a posicionar más en posiciones técnicas y además irán cogiendo más roles de responsabilidad porque está también vigente y presente esa sucesión a los profesionales del baby boomer, pero por otro lado serán los mejor preparados porque van a estar muy en contacto con la formación de las profesiones futuras, de lo que están necesitando y que además, especialmente en tecnología, cambia prácticamente semana a semana.
el valor del talento senior se va a centrar y sobre todo va a ganar presencia en todos los extractos de la organización, y eso también es muy importante porque no solamente se va a centrar en los puestos de dirección o de management, sino que también va a estar más presente y va a convivir en todos los estratos de una organización, y que al final, por necesidad en ese crecimiento, va a mantener y va a capitalizar, y sobre todo porque las organizaciones han tenido un interés creciente en potenciar esa mentorización, en que esa transferencia generacional sea algo eficiente y realmente no se pierda el conocimiento con la retirada del mercado activo de muchos profesionales. El hacer una sucesión planificada y capitalizar ese conocimiento, ese know-how que hablábamos al principio, que es uno de los valores añadidos que proponen las compañías, al final ese conocimiento no es una carpeta en un servidor, realmente es el conocimiento de los recursos y de las personas que forman parte de esa organización. Aquí también nos hemos hecho un detalle de los puestos que tienen más presencia de profesionales senior y el porcentaje de empleados mayores de 45 años sobre esa catalogación por perfiles. E insisto que esto al final es una estructura o digamos, unos puestos que al final, pues en el caso, por ejemplo, de los directores de producción, que es el que tiene una presencia mayor, significa que el 61,3% de los empleados que ocupan esa posición tiene 45 o más años. Con lo cual, claro, al final, si nos lo llevamos al día a día, tiene todo el sentido y la complejidad que lleva el dirigir un entorno productivo y además tener esa formación y gestionar equipos y controlar KPIs. Bueno, pues al final la experiencia es algo que efectivamente está muy en valor. Le siguen supervisores. Supervisores, hablemos también puestos de responsabilidad, y tiene sentido. Al final, a medida que avanzamos en nuestra carrera profesional, optamos a puestos de mayor responsabilidad, y dirigir equipos siempre preferimos que sea ese perfil con una madurez para poder hacer y desempeñar las diferentes posiciones. A partir de ahí, vemos que hay muchas palabras que tienen que ver con especialistas, con técnicos, técnicos de control de procesos, profesionales de navegación, que bueno, pues también está dentro de este ranking con un 45,4%. Es decir, al final no nos quedemos solamente con el puesto, sino el tipo de posiciones que se ocupan, porque al final ahí es donde sabemos que hay un mayor rango, y cerrando esta lista tenemos técnicos de ciencias químicas, físicas, medioambientales e ingenierías. Y esto también es un indicador de que esa formación superior y formación en ingeniería, pues realmente somos una generación que ya traemos esa formación superior de base. Por eso no es tanto pensar en la edad, sino donde la experiencia tiene un valor añadido y es necesario, porque no se trata de hacer una gestión con el conocimiento o la formación que tenemos, sino tener la experiencia vital de haber vivido situaciones parecidas, de saber cómo gestionar, de poder mantener el control, la calma, el saber qué hacer en esa multicomplejidad, solamente se aprende. Y al final esa experiencia o el aprender y hacer, al final hace que ese conocimiento se quede de una manera más recurrente. Ahora mismo hay muchos estudios sobre la formación, pero realmente el modelo, digamos, más habitual es que es el modelo 70-20-10 que dicen, donde el 70% de lo que aplicamos y lo que sabemos en nuestros trabajos lo aprendemos haciéndolo y de otras personas que trabajan con nosotros, con lo cual significa que el conocimiento o la experiencia realmente es una manera de retener el conocimiento porque lo pones en práctica, y esa es la parte donde ahora mismo las empresas están viendo que la experiencia es algo insustituible. A partir de aquí, claro, y un poco para ya más allá de los datos, de las gráficas, y que me parecía muy interesante el hacer este análisis para vosotros, y cuando buscamos trabajo, y esta parte, tenemos que ser
curiosos, es estar constantemente en un aprendizaje de entender qué es lo que sucede. Posiblemente charlas como hoy os va a dar un punto de información y una perspectiva que es lo que os va a ayudar a llegar al nicho de mercado. Los nichos de mercado, al final, y este es el análisis, ¿no? Cada uno de vosotros tenéis un nicho que es diferente. Evidentemente, cuando nosotros analizamos sectores, profesiones, hacemos ese detalle de los números y los números son tremendamente importantes en nuestros tiempos, pero realmente esto hay que irlo aterrizando y el nicho de mercado es una porción de ese mercado. Y el nicho de mercado para mí es absolutamente diferente que el que puede ser para Desiree o para cualquiera de vosotros, porque al final yo soy buena en lo que yo hago y el nivel de empresas a las que yo voy a interesar va a ser un segmento. Lo que yo tengo que ser capaz es, si ese tipo de empresas va a crecer en ese momento, ¿cómo voy a ajustar el que mi experiencia sea visible y que tenga esa conexión con la necesidad real? Eso es lo que transforma un momento y una coyuntura socioeconómica indudablemente mejor que la de los últimos años en una oportunidad real y donde yo tengo que ser capaz de ser ese conector de qué es lo que va a necesitar ese sector, cómo voy a acceder a esas posiciones y aprovechar que el valor añadido que ahora mismo tiene un perfil senior, claro, es una percepción que está más generalizada y donde nuestro mercado tiene una madurez. Pero quizá lo que tenemos es que conectar todos esos puntos y por eso también entender que un nicho de mercado es el que yo tengo que analizar de cuál es el mío y cómo lo materializo en este entorno socioeconómico. Claro, al final el primer paso es que esas empresas que necesitan profesionales y que insisto mucho en que el análisis por sectores a veces es una visión muy general. Si analizamos un sector, analizamos cómo están construidos y si, por ejemplo, cuáles son sus líneas de actividad. Voy a volver al ejemplo del sector farmacéutico, por ejemplo. El sector farmacéutico es un sector global, pero al final tienen cadenas de actividad que tienen que ver con la producción. ¿Todos los laboratorios farmacéuticos producen en España? La respuesta es no. Hay laboratorios que sí y laboratorios que no. Hay una línea de distribución que genera oportunidades y empleo para diferentes perfiles. ¿Todas las empresas de la industria farmacéutica en España hacen distribución? La mayor parte sí, pero no todas. Investigación. Es decir, al final, si cogemos un sector y analizamos cuál es su ámbito de actividad, significa que un director de producción que venga del sector metalúrgico puede tener oportunidades con el sector farmacéutico si fabrica en España y si yo soy capaz de identificar qué empresas son las que fabrican y cómo puedo conectar con esas oportunidades. Por tanto, el nicho requiere de esa reflexión donde sé que ese sector va a crecer y va a contratar, pero tengo que conocer y conectar mi experiencia con ese segmento. Y esto vamos a dar algunas pautas, algunos tips, pero realmente ahora mismo en España, y nosotros chequeamos el mercado a diario, más allá de las ofertas de Manpower Group, por ejemplo, Right Management hace intermediación para los programas de recolocación y ayer mismo había 480.000 ofertas activas ahora mismo en España. ¿Significa que esas 480.000 ofertas son todas para mí? Y realmente no es necesario acceder a todas, es necesario acceder a las que encajo y ser capaz de poder conectar esa información y esa propuesta de valor precisamente centrándome en mis ventajas, no tanto aplicando a posiciones donde hay requisitos que no cumplo. O por lo menos tener esa visión de, bueno, para yo encajar en una posición tengo que cubrir entre el 70 y el 80% del perfil y saber que si además tengo una característica o una ventaja imprescindible, es la que tengo que poner en valor porque posiblemente es la ventaja que me permita que aunque no tenga algunas de las cosas que no son tan importantes, sí que soy capaz de entender qué es lo que más valor añadido me va a añadir para esa posición.
Y quizá otro de los, retos que tenemos en el día a día es que la tecnología ha cambiado los timings, los tiempos. Esto hay que hacerlo rápido. Cuando hablamos del mercado y de lo que tenemos visible en el mercado al final se compone de esa parte de mercado abierto, que son esas posiciones que vemos publicadas, que son las que cubren esos nichos del mercado y esas necesidades de las compañías, pero al final hay que tener una visión panorámica de cómo funciona el mercado y dónde están mis mejores canales. Si además, claro, no entiendo cómo funciona el mercado, significa que voy a perder rapidez, que por otro lado es imprescindible en estos momentos. Nosotros estimamos que un proceso de selección, lo que es esa fase inicial de filtro de candidaturas, dura un máximo de 48 horas. Significa que desde que vemos publicada una posición hasta que se entrevista o se hace ese primer filtro de los finalistas, pasa un plazo muy corto de tiempo, con lo cual si yo estoy aplicando las posiciones 3 días después de que se vean publicadas, posiblemente es que mi currículum ni siquiera va a ser leído porque ese filtro cada vez es más rápido y más ágil y la tecnología además hace incluso ese primer filtro por palabras. Con lo cual, claro, en este gráfico lo que os quiero reflejar es que vosotros sois los que estáis en ese centro. Ser el candidato seleccionado requiere de un análisis de cuál es ese mercado y ese nicho, de una agilidad excepcional, donde el tiempo, especialmente en el mercado abierto, es un factor determinante para que al menos pase esa primera entrevista o pase ese primer filtro, y donde necesitamos manejar en el día a día y aprender en el día a día de todo lo que sucede en el mercado. Por eso esta gráfica de tenemos que estar conectados con las websites de las empresas, con las redes sociales, estar pendientes del correo, tener el teléfono a mano. Claro, el teléfono ahora mismo es fundamental. Ver ofertas de empleo todos los días, conocer empresas de selección como somos nosotros, Grupo Manpower, activar toda mi red de contactos, hablar con ellos y conseguir más información, manejar también los portales de empleo, y esta es una actividad que es cíclica y que lo tengo que hacer todos los días y estar presente en todo momento, precisamente porque ese factor de agilidad es lo que puede realmente transformar una oportunidad en un proceso de selección, que es el camino en el que hay que centrarse para tener bien identificado mi nicho. Aquí os propongo algunas preguntas, sobre todo porque, claro, la parte de los nichos del mercado y todo el análisis de mercado que hemos hecho hasta ahora es, vale, es un buen punto de partida, pero el 50% de que esa oferta se transforme en una oportunidad realmente viene de vuestra propia reflexión. Y esto es un consejo, ¿no?, que yo en mis 20 años de experiencia casi, las respuestas vienen de dentro hacia afuera. No esperemos que el mercado nos ubique ni nos vea, sino reflexionemos nosotros de cómo voy a encajar yo en el mercado, porque ahí es donde realmente podéis invertir tiempo, sobre todo al principio, en que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a lo que piden las compañías, a cómo lo llaman esas compañías, pero esto viene de la reflexión de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Por eso, preguntas como ¿cuál es mi aportación y qué necesidades cubro? Realmente también tenemos que ampliar esa perspectiva de que estamos en un entorno de creación constante de nuevas necesidades, donde a veces vernos a nosotros mismos como proveedores de servicios nos permite tener esa conexión con actualizar constantemente qué necesitan esos sectores y esas compañías que están creciendo y que se están transformando. También porque estamos en un entorno y otro cambio también en nuestra era profesional, donde cada vez es más natural el trabajar etapas por cuenta propia, etapas por cuenta ajena, y donde al final lo que yo aporto es un valor independientemente del tipo de relación contractual que tengo con las compañías. Y esto al final viene muchas veces por ese análisis de qué necesidades soy capaz de cubrir y cómo vendo eso que me hace único, eso que es un rango donde mi nicho de mercado es este, pero además es donde compito con muchísima menos gente. Posiblemente es una posición que nadie va a publicar, o si se publica, seré capaz de contar esa parte que me hace única de una manera comercial,
de una manera sintética, muy relevante hoy en día ser capaces de sintetizar. Y la síntesis a veces es la parte que más nos cuesta, porque los currículums o cómo los redactamos, aquí pautas generales que seguro que habréis escuchado por muchos sitios, pero al final hoy en día un currículum de más de 2 páginas es muy improbable que se lea de manera completa. Hay una media de 5 segundos que se dedica actualmente a revisar visualmente los currículums, y por otro lado el impacto de las ATS y de los filtros automáticos es tremendamente importante. No va a pasar ese primer filtro antes de que llegue a un seleccionador si no he utilizado las keywords que aparecen en los puestos que se publican. O sea, realmente la tecnología también ha hecho un cambio muy importante en la manera en la que gestionamos la información en los procesos de selección. Por otro lado, otra reflexión, ¿qué es lo que me define? Soy una posición, realmente a lo largo de mi vida he podido estar en 3, 4 posiciones diferentes y las empresas que me han contratado lo llamaban además de maneras diferentes. ¿Puedo evolucionar hacia otras cosas? A lo mejor no tenía responsabilidad y estoy preparado para tenerla en este momento. Puedo trabajar por mi cuenta, quiero ese análisis también de no pensemos solamente en posibilidades abiertas, sino el cómo generamos esas necesidades también a través de nuestra red de contactos y donde podemos aportar ese valor como profesionales colaboradores, pero que no tenemos por qué estar en una estructura. Los nombres y la gestión de la información es tremendamente relevante ahora mismo. No es solamente, como os decía, esas 480.000 ofertas, sino que yo tengo que ser capaz de conectar mi información con cómo lo llaman mercado y cómo está publicado. Lo entiende la gente que no tiene mi profesión, y esto también es un componente de empatía, ¿no? A veces hablamos o contamos nuestra historia profesional pensando que todo el mundo es experto en lo que yo hago. Posiblemente cuando yo hablo con muchos de mis familiares y mi entorno, al final yo les traslado, bueno, yo dirijo proyectos de recolocación y lo que hago son programas de transición de carreras. Esto probablemente mi entorno no lo entiende la mayor parte de las veces. Sí que si ya soy más directa, les digo, yo ayudo a gente que está buscando empleo. Esto es mucho más entendible. Pues esa traducción es algo que es necesario que vosotros hagáis, porque si la persona que escucha, la persona que va a leer el currículum, incluso nuestra propia red de contactos, no entiende exactamente qué es lo que yo hacía, es muy difícil que sean capaces de alertaros de esas oportunidades y conectaros con las personas clave en los procesos de selección. Entender los procesos de selección y, sobre todo, detallar vuestros logros y aportaciones, entender esa aportación de valor y esa propuesta de valor en esa base de experiencia que hemos analizado previamente. Esto no se aprende en ningún sitio. Cada uno tenemos un catálogo de logros único, irrepetible, y es nuestra mejor carta de presentación para poder trasladarlo a los procesos de selección, pero sobre todo centrarme en la comunicación adecuada y sintética. Insisto que la síntesis es en el fondo ese respeto que tenemos por el tiempo de las personas que participan en los procesos en los que quiero estar. Para mí hay 3 frases que me parece que tenemos que tener también en mente cuando somos capaces o queremos destacar nuestro talento y nuestra experiencia: es el legado, el propósito y la estrategia. Realmente los profesionales senior lo que sí tenemos que ser capaces es de entender qué queremos dejar en nuestro mundo y en nuestro mundo profesional y qué es lo que ya hemos avanzado y ya hemos generado. Tener propósito y buscar qué es lo que yo quiero aportar a nivel global en mi sector, en mi profesión, en mi segmento, en la sociedad, y por supuesto tener una estrategia. ¿Dónde quiero posicionarme? Realmente la búsqueda de empleo no es casual, y cuanto más trabajemos en la planificación y en el análisis de dónde voy, realmente más posibilidades tenemos de hacer esa conexión y de incrementar ese nicho de mercado, tenerlo controlado y en un pulso perfecto prácticamente a diario. Aquí os añadimos algunos tips de contenidos y documentos que os recomendamos que reflexionéis sobre la comunicación, qué herramientas estoy utilizando, ese CV, la carta de presentación, los modelos de mails, porque hay un concepto que cada vez también
coge más peso a la hora de elegir o no a un profesional para un proceso, y es la coherencia en toda nuestra información. Realmente todas estas herramientas, el cómo lo gestiono, el cómo organizo toda la información que necesito cuando estoy en la búsqueda de empleo, al final lo que va a hacer es que podamos proyectar una marca personal mucho más homogénea, un mensaje mucho más consistente y además hacerlo rápido, porque también este es otro de los retos que también hemos mencionado. No sirve de nada ser el mejor candidato que llega tarde. Y realmente estos documentos y esta metodología de trabajo es algo que tenéis que tener preparado, porque si no, no vais a ser capaces de enviar un currículum con una adaptación para una posición que sale publicada hoy a las 8 de la mañana, o estáis entre las 8 y las 2 en ese primer target de candidatos, o realmente posiblemente va a ser esa cuestión de tiempo lo que haga que ni siquiera paséis ese primer filtro. Así que hay una labor constante de visibilidad, de ser visible, de comunicar, de seguir investigando, de seguir conectando, que es adicional al trabajo que hacéis en el mercado y a todo lo que significa la conexión con esas oportunidades. Por último, y para que no nos quedemos sin tiempo para las preguntas, disculpadme, Desiree, bueno, posiblemente me he extendido unos minutos. También esta documentación que luego Fundación Savia os compartirá, simplemente hay algunas páginas con recursos que esperamos que os sean útiles en la búsqueda. Lo primero es las oportunidades de empleo que tenemos abiertas actualmente en Grupo Manpower para talento senior. Directamente pincháis en este enlace y os va a llevar a la página de Grupo Manpower. Aquí también os transmito, no os resistáis a utilizar el proceso de la gestión de la información en estos momentos. Es súper importante, tanto por RGPD como por trazabilidad de los candidatos, así que os animo a que os metáis directamente en la página web. Yo, si alguno ya me habéis invitado por LinkedIn y demás, estaré encantada de aceptaros, pero sí que es cierto que los currículums y vuestra información profesional tiene que estar directamente conectado en el portal de Manpower, porque realmente ahí es donde nos aseguramos que le llegue a todas las unidades de negocio. Por otro lado, también nos anticipamos que desde Right Management vamos a proporcionar acceso a algunas de nuestras herramientas para las personas que estáis conectadas con la Fundación, y que, bueno, pues próximamente os mantendrá informados, pero simplemente os anticipamos que se va a incluir. Y también os compartimos nuestro canal de YouTube. O sea, realmente todos estos estudios, y yo he hecho un resumen y me he ido muy directa a los datos más relevantes para vosotros, pero independientemente tenéis el índice Manpower de talento senior, todo lo que son las perspectivas del 2022 al 2023. Os animo a consultarlo, a leerlo, porque realmente en esa investigación constante es donde estáis ampliando vuestras posibilidades, y por supuesto pues vídeos, que hoy en día estamos en el momento del conocimiento visual y que es mucho más digerible con tantísima información. Así que os invitamos a participar en nuestro canal de YouTube, donde tenéis un montón de recursos, de vídeos de Tips for Work, es la etiqueta para que busquéis todos nuestros vídeos. Pero bueno, realmente son vídeos cortitos que os van a añadir mucha perspectiva y tened ese hambre por seguir aprendiendo, porque el nicho y ser el candidato elegido tiene mucho que ver con lo que sabemos del mercado y cómo nos anticipamos para presentar. Así que bueno, por mi parte, este es el final de la presentación. Os compartirán la información y abierta a vuestras preguntas. Disculpadme, Carla y Desiree, que al final... No, todo lo contrario. Bueno, agradecerte en primer lugar, Miriam. Ha sido, creo que una exposición, la verdad que súper interesante. A juzgar por las preguntas que hemos tenido, bueno, pues más de 200 preguntas e intervenciones en el chat. No solo me lo parece a mí, sino no se lo ha parecido a todos. Y bueno, sin más dilación, si quieres, bueno, te voy a hacer un breve resumen de las preguntas que han ido surgiendo en el chat para poder atenderlas. Bueno, parece que una inquietud generalizada entre todos los asistentes es que al final las empresas son las primeras que no ven las ventajas de contratar un senior, o que eso es lo que parece, o la impresión que da a la hora de acceder o de poder acceder a esas ofertas de empleo,
en que es la empresa la primera que no ve esas ventajas de talento, de mayor capacidad de crítica, análisis, experiencia, del hecho de contratar un senior, y que se fija en las partes menos buenas, como un salario más elevado o una capacidad de crítica o de capacidad de moldearse más difícil a la cultura de la empresa, ¿no? Bueno, yo aquí además no me he metido mucho en ese tema porque era un tema extenso, pero bueno, básicamente varios tips para que lo tengamos en cuenta. Lo que piden las empresas no lo vamos a poder cambiar, al igual que tampoco vamos a poder cambiar nuestra edad. Sí podemos cambiar el cómo comunicamos esa experiencia, y ese valor añadido es un análisis que es el que invito a todo el mundo a que, si tú no eres capaz de trasladar tu aportación de valor porque tú mismo no lo tienes claro, esto no va a aparecer en tu currículum, no va a aparecer en tus conversaciones, no vas a ser capaz de ser tú el que facilitas y masticas esta información para que sea visible. En recursos humanos muchas veces decimos que tenemos esa fama de arqueólogos, parece que alguien nos pone un currículum encima de la mesa y yo soy la que tengo que conectar y entender cuáles son los talentos de las personas. La realidad es que, claro, al final ese sí es mi trabajo como buscador de empleo, y donde tengo que aplicar una flexibilidad bárbara. Más mi posición es: yo quiero conectar con la compañía, soy yo el que tengo que adaptar muchas veces mis requisitos a lo que la compañía pide y basar mi venta y mi aportación de valor en mis ventajas. Porque si no, esa oferta no es para mí. Y esa es parte donde nos tenemos que quitar también un poco esa frustración. Es decir, que muchas veces lo que aplicamos es a posiciones, o creemos que el volumen de posiciones nos garantiza que soy valioso para una compañía, y para nada. Al final, lo único que me va a generar es mucho trabajo administrativo y mucha más frustración porque nadie me llama. Y claro, esto tiene mucho que ver, y por eso centremos primero lo que está en nuestro ámbito de responsabilidad y cómo estoy trasladándolo. Y por otro lado, entendamos que con aplicar a una posición no es suficiente. El rango de acceso al mercado posiblemente va a estar mucho más cercano a través de mi red de contactos. La oferta, en el fondo, es una información que además caduca muy rápido. Es una alerta de: esta empresa está contratando. Si llego a tiempo y me meto en la oferta y encajo en un 80% y lo cuento bien y todo eso sucede, con suerte tendré la entrevista, y ahí verbalmente es donde yo voy a poder hacer una matización y una venta mucho más directa. Pero en paralelo, cuando vemos una posición, hay que activar esa red de contactos, y muchas veces un candidato que se descarta en el filtro automático que muchas ATS hacen, o que incluso por tiempo no se llega, es una recolocación, porque he movilizado un contacto que conozco en la compañía, le he preguntado cómo funciona, entiendo cómo funciona el proceso de selección, sé que lo lleva un intermediario, pero a la vez me ha conectado con la persona que va a tener la responsabilidad de elegir a los candidatos. Y toda esa movilización y visibilidad y aprendizaje de cómo adaptar mi discurso a lo que ellos necesitan, al final hace que seas el candidato elegido. Por eso, conocer mi mercado implica también dominar mucho la expectativa, ¿no? Y posiblemente el mercado abierto es una fuente, y ha crecido mucho el número de profesionales que se incorporan a través de una oferta de las que se publican, pero no es la única fuente. Y en el caso del talento senior, tenemos que ir equilibrando. Tengo que presentarme a todas esas posibilidades que veo publicadas, pero en paralelo es muy posible que entre el 50 al 60% de los profesionales con experiencia encuentren la alternativa por combinar esas otras vías de acceso, que es mi propia red de contactos, la investigación que hago sobre empresas, todo ese trabajo proactivo que puedo hacer en paralelo, porque va a mejorar mi posicionamiento para la oportunidad. Muchas gracias, Miriam. Hay también bastantes preguntas dirigidas a, bueno, quizá la inquietud sobre cuál es realmente el problema. Será, o sea, porque si el talento está ahí y los seniors, bueno, pues en su gran mayoría tienen ese talento para ofrecer, el problema es que no lo sabemos vender. El problema es que no lo sabemos ofrecer de forma apropiada cuando llega esa oportunidad, o que directamente no tenemos la oportunidad. Pues fíjate, Carla, mi reflexión de 20 años, y además teniendo identificados casos concretos de personas que con 57 estuvieron un día en desempleo, un día,
Es decir, al final la comunicación es fundamental y la persona tiene que saber adaptar su estilo de comunicación al mercado, no esperar lo contrario. Yo soy administrativa, no tengo inglés, quiero trabajar en multinacionales. ¿Qué probabilidades hay de que una multinacional no te pida un inglés en un puesto administrativo? Ninguna. Es mucho más probable que si te vas a una pyme o una mediana empresa, ahí el nivel de inglés te va a importar menos. Entonces, al final espero poder entrar a una empresa y comunico o conecto con la empresa dando por hecho que yo voy a ser interesante cuando mi premisa y el marco en el que me estoy moviendo no es realista. No, incluso sabiéndolo, prefiero intentarlo. Y aún así entro en ese bucle de estoy aplicando a posiciones para las que no voy a ser un candidato idóneo. Y esto es la primera parte, pero efectivamente no vendemos bien ni complementamos todo lo que hay que hacer detrás. Yo llevo 20 años diciéndole a todo el mundo, buscar trabajo es un trabajo y es un trabajo que requiere aprender a hacer cosas que a lo mejor no estoy acostumbrado. Puedo ser contable, yo sé de números, yo de números no sé nada, pero tengo que aprender a venderme y verme a mí mismo como qué producto, qué es lo que yo voy a llevar al mercado y que incluso la aplicación a ofertas a veces no es el primer paso, es el análisis y el poder dosificar ese esfuerzo y tener esa constancia y esa paciencia de que si sigo la línea adecuada y toco todos los palos por los que está compuesto el mercado, realmente es una cuestión de constancia y de perseverar, pero eso sí, en el nicho donde yo tengo posibilidades. No voy a poder hacer un giro profesional por mucha experiencia que tenga si hay un sector que lo que pide es una experiencia en ese sector o tengo una profesión muy técnica que ahora mismo con el paso de los años se ha vuelto mucho más exigente en cuanto a qué formación de base tenemos que tener. Lo que tengo que transformar es cómo cuento mi experiencia y cómo ajusto dónde está ese nicho donde yo soy más importante, donde soy más relevante. Así que sí, hay un 50-50, ¿eh? Esto no significa que no haya empresas que pongan ese límite, pero cuando digo que es un momento dulce es porque realmente veo el cambio mental o de mentalidad que han hecho muchas empresas. Y realmente, si somos capaces de comunicar bien esa experiencia, ampliamos nuestras posibilidades de poder por lo menos contarla en una entrevista. Y ese es el primer propósito. Esa es otra de las inquietudes de muchas de las intervenciones, que bueno, que quizá el problema es la cultura de empresa, ¿no? Que no es capaz de ver las ventajas de la incorporación de un senior y que quizá el foco deba ir en modificar esa cultura de empresa y abrir los ojos a las empresas a esa necesidad y a esa conveniencia de contratar seniors, ¿no? Que es evidente. Yo creo que todos los que trabajamos en este sentido, bueno, pues un foco claramente lo tenemos puesto en las empresas también, pero también, bueno, pues en saber cómo ofrecer mejor ese talento, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido se ha cambiado mucho, pero volvemos a el que busca empleo es el que tiene que adaptarse. Y realmente por cultura y también quizá uno de los trucos es que también pensemos en las oportunidades como están publicadas. No es lo mismo una empresa que publica directamente una posición y tu incorporación, digamos, o el filtro que tú pasas lo vas a hacer directamente con recursos humanos o lo vas a hacer directamente con alguien de la empresa. Ahora mismo trabajamos en muchos entornos donde hay startups. Si tú al final en tu cultura empresarial no pensemos solamente en la connotación negativa, sino en la armonía también de cómo quieres configurar la convivencia del talento y donde hay muchas veces que es una cuestión también del tipo de profesionales que tú tienes en la compañía o al sector al que te dedicas. Pero cuando además el proceso de selección lo gestiona un intermediario, como somos en este caso Manpower Group, nosotros nos debemos a un cliente. El cliente es el que marca el perfil. Yo no voy a presentar a un candidato que muchas veces interpretamos que es la edad y hay veces que no, que es un conocimiento técnico o es un conocimiento específico del sector, pero ya interpretamos automáticamente de no, ni siquiera me llaman porque tengo 45 años. Y eso también lo han preguntado en muchas intervenciones en el chat, en el que, bueno, pues si la labor de los intermediadores era realmente facilitar esa incorporación o que ellos mismos ponen el techo de cristal en la edad, ¿no? Yo en eso sí que creo que tienes razón, que al final el que manda aquí, por desgracia, es el cliente
y que vosotros, pues por mucho que quizás se intente facilitar, pues al final el cliente manda, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y que al final yo creo que empresas como la nuestra, y insisto que nosotros desde Grupo Manpower insistimos a nuestros clientes en el abre, busca, o sea, no estamos haciendo parte activa por quitar esas etiquetas, ¿no? en nuestros propios clientes, pero que en definitiva no siempre puedes cambiar esa mentalidad, pero que tampoco nos lo tenemos que llevar a la interpretación de siempre es por edad, no. Quizá los perfiles lo que se han vuelto es cada vez más restrictivos y exigentes en cuanto a lo que necesitan. En el fondo, no estamos en un momento donde todo sea tan flexible, no lo es. Realmente necesito a alguien con inglés, con un conocimiento de una herramienta, con un perfil, con una experiencia en el sector, precisamente por esa rapidez que necesito en la incorporación y que no tenemos tiempos para formar a alguien durante 6 meses para que luego esté operativo en el mes 7. Realmente la adaptación a una posición, igual que se crea rápido el empleo, se busca muy rápido el retorno del profesional y esto solo lo consigues con una especialización tremenda. Ahí sí que el truco también está muchas veces en tenemos que customizar los currículums y la información que hacemos llegar. Si esa herramienta la manejo, tengo que ponerlo en la primera página y que destaque realmente para saber que es uno de esos filtros por los que voy a destacar, no por el tema de la edad. Hay varias preguntas dirigidas también a la hora de la confección de forma apropiada del currículum. Antes de trasladarte la pregunta, Miriam, sí que quería deciros que en la página de Savia hay varias herramientas de confección del currículum que la verdad ayudan bastante y bueno, pues dan bastante orientación a la hora de no solo del formato y cómo maquetarlo para que visualmente quede muy atractivo, sino del uso de palabras apropiadas y demás. Aparte, Miriam, ¿tú qué opinas o qué consejos darías a la hora de poner determinados datos en el currículum? Por ejemplo, ¿aconsejas poner la fecha de nacimiento en el currículum o crees que es mejor en estos casos no ponerla? ¿Crees que es mejor hacer una introducción sobre los puestos a los que estarían dispuestos a acceder o que creen que desarrollarían mejor su capacidad en determinados puestos o a qué puestos se dirigirían? Sí que pondrían también un breve resumen de sus mejores aptitudes o capacidades. Bueno, un breve pincelada sobre... Bueno, el arte del currículum nos daría para varias sesiones. Lo sé, Y por eso además digo ahora que una vamos a ir pincelada. a las 4 cosas que nos funcionan. Lo primero que os he trasladado, menos es más. Síntesis, síntesis y síntesis. Si soy capaz de hacer un currículum atractivo y breve, estoy ganando o posibilidades de que lo lean. Eso de entrada. Un currículum de 1 o 2 páginas es imprescindible ahora mismo. Todo lo que se vaya de ese formato, pensemos que estamos contando la historia a otro, no me la estoy contando a mí. Y en nuestra pelea diaria, los consultores, ¿no? Siempre están en el, bueno, es que tengo muchas cosas interesantes que contar. Ya, pero es que el currículum no tiene que ser un libro, tiene que ser un gancho para que Lo que quieran pasa saber es más que de ti. el equilibrio entre cuento de más o cuento de menos y no me van a llamar es muy difícil, yo creo. Bueno, por eso indicaciones, 1 o 2 páginas máximo. Y esto va en reducción, digamos. Hacer una buena distribución del espacio. Yo creo que invertimos poco tiempo en dimensionar qué espacio le doy a cada cosa en mi currículum. Y especialmente a la gente senior. Al final es, no pongamos lo primero la formación o no pongamos lo primero, lo que yo aporto a las organizaciones es experiencia. Y tengo que hacer una estructura que ayude a ver esa experiencia, donde destaco las empresas en las que he estado, donde sintetizo los puestos en los que he estado. Hay un error muy común que es pongo las 28 posiciones que he ocupado en los últimos 20 años en una multinacional. Realmente tengo que sintetizar y crear bloques de información donde yo tengo que contar mi historia profesional de una manera lógica, de una manera sensata. Que me hayan cambiado cada 2 años de posición o de responsabilidad no significa que el que lo está leyendo vaya a entender esos cambios. Hablaría de mis 3 grandes bloques. Empecé en administración, luego pasé a un puesto de responsabilidad y finalmente terminé dirigiendo la parte de producción. Esto es un ejemplo como muy abierto, ¿eh? Súper recomendable un perfil. El perfil le da dirección y soy yo el que en primera persona cuento como quiero
que vean la información. Muchas veces en esos 5 segundos de revisión de un currículum no se pasa del perfil. Con lo cual, claro, al final el perfil es el que ayuda a que no solamente se miren los años de experiencia, la formación, sino que tú mismo en primera persona cuentas y sintetizas entre 5 o 10 líneas cómo quieres que la persona lea tu perfil. Y en la síntesis es donde fallamos la mayor parte. Al final, la síntesis es dar una visión global, profesional con más de 20 años de experiencia en soluciones de recursos humanos desarrollado en empresas multinacionales. Es decir, a veces en casa del herrero, ¿no? Pero bueno, yo lo tengo muy interiorizado porque al final es cómo cuento yo quién soy y oriento a alguien que no me conoce nada y que va a ser la puerta de entrada. Y luego, por último, datos personales. Incluso por ley de protección de datos, ahora mismo poner la edad no es necesario, no es obligatorio, no es recomendable. Hay determinados datos como la dirección, por ejemplo. Yo me encuentro mucha gente que pone su dirección con número del portal y piso, ¿no? Bueno, tú puedes decir la ciudad en la que vives o puedes decir el pueblo, pero no es necesario que el entrevistador tenga dónde tiene que ir a llamarte al timbre de tu casa. Ahora bien, contextualicemos, depende mucho del perfil. Mis compañeros de trabajo temporal, por ejemplo, claro, ellos trabajan a una velocidad del rayo, con lo cual, por ejemplo, la dirección o poner el barrio de Madrid donde vives, a ellos les facilita la tarea a la hora de poder hacer ese primer filtro. Pero tendemos a hacer currículums con formatos que eran vigentes hace 20 años. Y la realidad es que ahora mismo el DNI, mi estado civil, la edad, hay muchos datos que ahora mismo por RGPD ni siquiera es correcto que lo pongamos en documentos en abierto. Bien. Bueno, no sé, creo que podríamos seguir porque las preguntas, bueno, el listado de preguntas es enorme. Yo creo que hemos hecho una pincelada bastante grande de todo, vamos, de toda la temática que se ha preguntado. Sí que es verdad que, bueno, yo no querría cerrar la sesión bueno, pues sin dar mucho ánimo y sin, sobre todo, recalcar que aquí somos muchos los que estamos trabajando para que el talento senior tenga el protagonismo que tiene que tener. Y bueno, aunque es difícil y como ya lo hemos dicho, nos encantaría que las cosas fueran más rápidas, pero que granito a granito yo creo que todos aportamos y todos sumamos a que, pues eso, la cultura de la empresa valore este talento y que lo aupe dentro de las organizaciones, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, pues que todos los consejos que has dado han sido vamos, de gran ayuda, estoy segura. Y bueno, pues darte las gracias, Miriam. Yo creo que, bueno, que todos los asistentes, el grado de satisfacción es enorme a juzgar por los comentarios del chat. Espero que, bueno, que haya sido de muchísima ayuda para todos. Han preguntado varios por la presentación, que ya os hemos comunicado que la vamos a enviar junto con la grabación de la sesión, así como con los datos de contacto de Miriam para bueno, su perfil sus datos en LinkedIn, por quien quiera contactar con ella. Y bueno, pues cualquier cosa seguimos disponibles y trabajando todos bueno, pues para mejorar esta situación y que llegue un momento en que sea lo más testimonial posible. Exacto. Yo además, por cerrar además, lo primero, agradecidísima y además os traslado. Han sido unos días preciosos porque ha contactado conmigo muchísima gente que conozco hace muchos años porque han visto la publicación y bueno. Y trasladaros ese ánimo y realmente granito hace granero, ¿no? Y yo creo que yo soy una ferviente defensora y creo que tenemos que tener muchos embajadores tanto hacia los clientes como hacia las empresas, pero que sepáis que a nivel personal mis candidatos más queridos estos 20 años que he trabajado con muchísima gente han sido los perfiles senior y de hecho voy a mandar un saludo a Carmen, que la he visto hace poco en La Voz y que creo que hoy se iba a conectar a esta presentación. Bueno, pues personas que al final en esa dificultad de la edad hemos creado historias bonitas, hemos creado posibilidades y en ese sentido daros mucho ánimo a todos, no decaigáis, la constancia es lo más importante, girad, reflexionar, darle una vuelta y por mi parte responderé al LinkedIn a todos, posiblemente ahora tenga algo de embudo, así que responderé, aunque llegue tarde, seguro que hay muchas cosas que iré poquito a poco, pero os aseguro que
tanto os aceptaré vuestras invitaciones como intentaré daros respuesta a preguntas o contactos que queráis hacer conmigo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, Miriam, por tu intervención. La verdad, vamos, ha sido súper interesante y nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Como ya sabéis, estar muy atento a a la página web y a las convocatorias que os enviemos. Próximamente habrá una sesión de networking de alumni de la cual recibiréis información y como ya sabéis, pues cada mes una sesión de formación que esperamos. Bueno, pues después de haber empezado el año con esta sesión de Miriam, ha puesto el listón muy, muy alto, pero esperemos que todas sean igual de interesantes, igual de, bueno, que os aporten lo mismo a todos vosotros. Muchísimas gracias a todos por asistir y a ti, Miriam, en especial por esta hora tan estupenda que nos has hecho pasar. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos. Que paséis muy buen día.